Bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy. En primer lugar, les recuerdo que vimos ya la planificación de una fiscalización ambiental. También vimos la prefiscalización y ahora nos toca hacer fiscalización en campo y mañana vamos a ver la fiscalización, es decir, los informes de fiscalización. Entonces, les voy a compartir en este momento una presentación en la que ustedes van a ver como todos los lineamientos y también recomendaciones para hacer una fiscalización en campo. También nos van a hacer de ayuda los documentos que están en el aula virtual del día de fiscalización en campo. Entonces, a ver, está aquí, etapa de fiscalización en campo. Ya. Entonces, como veíamos la anterior semana, perdón, em, el objetivo de la fiscalización es hacer que las contratistas cumplan con el plan de manejo ambiental, ¿no es cierto? Que aparte de la legislación, em, este plan de manejo. Entonces, una manera de nosotros guiarles a las contratistas para que puedan em, cumplir con el plan de manejo ambiental es indicándoles qué formatos vamos a necesitar. Entonces, este es un ejemplo de formatos. Hay veces que en ciertas ocasiones la fiscalización entrega estos formatos a la contratista y le solicita que él vaya llenando. Entonces, aquí, por ejemplo, se hace un formato, tenemos los formatos de capacitación. Entonces, esto les obliga a las contratistas a que hagan firmar a sus trabajadores cada vez que den una capacitación. Tenemos también formato de charla prejornada. Este formato de inducción, bueno, el de charla prejornada es similar al de capacitación. Este formato de inducción nos sirve para los trabajadores nuevos. Entonces ahí nosotros ya les decimos que cada vez que ingrese un trabajador tiene que recibir una inducción y debe estar firmado en este registro. Tenemos un formato para investigación de accidente e incidente, un formato para la gestión de residuos. Esto podría ser de ayuda en caso de que, o sea, para que nosotros establezcamos qué información necesitamos y no dejarle tan suelto a la contratista de poner la información que está bajo su criterio, sino más bien nosotros elaborar estos formatos o sea, alinearnos con la normativa ambiental y el plan de manejo. Tenemos, por ejemplo, inspección de áreas intervenidas, inspección de sistema de tratamiento de aguas, inspección de vehículos. Entonces, estos formatos están, o sea, no siempre, ¿no? Pero pueden ser una herramienta que se usa en fiscalización de campo para decirles exactamente a los contratistas qué necesitamos. Hay compañías, por ejemplo, digamos, Petroamazonas, ellos manejan igual sus propios formatos para todas las contratistas. ¿Ya? Entonces, esto puede ser de bastante ayuda. Pero no es obligatorio. En cambio, hay fiscalización en la que no se le entrega formatos, sino más bien solamente se solicita que haya formato de tal tema y las contratistas son las que elaboran. Entonces, eso sí podemos dejarle un poco a su criterio. Si es que a mí, por ejemplo, cuando he trabajado más en el área privada, ahí sí me ha servido bastante entregarles a la contratista estos formatos y decirles, yo quiero que me entreguen lleno esto. En el sector público no se trabaja mucho así, salvo que haya formatos específicos de la institución pública. Entonces, como vimos el ejemplo de la anterior semana, EMAPS tiene su propio formato para un checklist de seguridad, entonces ese se utiliza. Bueno, entonces estos formatos nos van a ayudar mucho. También cuando se ingresa a campo, es bueno solicitar dos cosas. Uno, el cronograma de
de capacitaciones, cómo ellos se van a distribuir en tiempo, y un cronograma de cumplimiento del plan de manejo ambiental. Entonces, igual, ahí tienen que poner las actividades que tienen que cumplir del plan de manejo y poner cuándo piensan cumplir. Por ejemplo, tienen 3 simulacros, entonces ellos van a cumplir, van a ser trimestralmente, ¿ya? Entonces esa información o ese cronograma se solicita a la contratista. Ya, voy ahorita a compartirles ya la presentación. A ver. Ya, entonces vamos a ver ahora la etapa de fiscalización en campo. Ya, entonces lo primero que se hace cuando hay una fiscalización es una reunión de apertura de la fiscalización. Entonces, en esta reunión asisten los miembros del equipo de fiscalización, los representantes de la empresa fiscalizada y de las contratistas. Entonces, aquí se da como una apertura de la fiscalización, se presenta a todo el equipo cuáles van a ser sus funciones de cada uno, y también se indica cuál es el objetivo de la fiscalización, que es que no haya incumplimientos. También se entrega en caso de que se vaya a necesitar estos formatos que les estaba mencionando. Eso también se hace en la fiscalización, en la reunión de apertura de la fiscalización. Aquí también, por lo general, se solicitan estos primeros requerimientos en los que más que nada, se le indica que las contratistas tienen que cumplir actividades del plan de manejo ambiental y que nosotros como fiscalizadores necesitamos un cronograma en donde diga cuándo van a cumplir las actividades del plan de manejo. Ya, entonces ahí ellos se van a hacer una planificación de las inspecciones, que siempre hay inspecciones en el plan de manejo, un cronograma de capacitaciones, como les mencionaba, cronogramas de simulacros, etcétera, y del resto de actividades. Ya, entonces en estas reuniones siempre se firman actas. Entonces, como veíamos la semana pasada, podemos empezar llenando estas actas de reunión en donde se pone actividades, medidas correctivas, quién va a ser el responsable y fechas de cumplimiento. ¿Ya? Y cada vez que se ingresa a campo, se firman estas actas de reunión. Esta acta de apertura sería como en una auditoría ambiental para dar inicio. Ustedes pueden manejar estas actas, o sea, esta sí es importante, ¿no? El acta de reunión en donde se levantan las observaciones y después se las va subsanando. Esta acta de apertura de la fiscalización no siempre se la llena, o sea, es como bien protocolario llevar cada vez que se va a una fiscalización, llenar un acta de apertura, pero puede servirles más que nada para darle formalidad a la fiscalización. Entonces, como les digo, aquí ustedes dan los objetivos, que sería cumplir la normativa y el plan de manejo ambiental. También se les indica cuál va a ser la metodología, cada cuánto van a ser los ingresos a campo, qué información nomás van a necesitar inicialmente. Se solicita también estos cronogramas. Y siempre tiene que ir con las firmas de responsabilidad. Ya. Bueno, también es recomendable al inicio, cuando se hace la primera inspección en campo, recorrer con el técnico de seguridad
todas las instalaciones. Entonces ahí antes de, bueno, de hacer las inspecciones específicas, por ejemplo, ir al área de residuos, ir al área de almacenamiento de combustible. Antes de hacer estas inspecciones específicas, es recomendable que ustedes eh, den un vistazo general a todas las instalaciones hasta poder conocer bien y también para que les sirva su planificación. Entonces, si ustedes recuerdan, la anterior semana vimos el tema de planificación. Entonces, estas planificaciones, como se hacen inicialmente sin tener una idea específica de cómo es el establecimiento, a veces se las hacen, tienen errores, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes pueden poner que en una visita van a alcanzar a hacer todo el tema de químicos, por ejemplo, pero ya cuando van a hacer la visita en la instalación, ven que no van a alcanzar en una semana. Entonces, estas planificaciones suelen ser dinámicas, o sea, no lo que se escribe la primera vez, así se lo cumple al pie de la letra, ¿no? Porque pueden cambiar las situaciones. Ya. Entonces, la idea de hacer una visita general es tener una orientación general de la empresa y, como les digo, modificar en caso de que sea necesario su planificación. En esta visita inicial no es necesario aún levantar todas las observaciones que hayamos visto, sino más bien ir ordenadamente, poco a poco, haciendo estas observaciones. Ya, entonces, después empiezan a revisar los documentos, em, se piden los permisos ambientales, los reportes, los muestreos que se hayan ejecutado y la documentación que necesitemos. A continuación, vamos a ver qué tipos de documentos se revisan o se pueden revisar en campo. Entonces, en primero, el plan de manejo ambiental con sus subplanes y ahí vemos todos los registros y todo lo que ya han ejecutado para cumplir el plan de manejo ambiental. Entonces, como anteriormente teníamos este plan de manejo ambiental con estos subplanes, con el plan de salud, de seguridad y salud ocupacional. Actualmente no tenemos ese plan y tenemos un plan de rescate de vida silvestre. Ya. Bueno, entonces vamos a necesitar esto. El estudio de impacto ambiental también es necesario que ustedes tengan al inicio. Esto más que nada es para que ustedes vean cuál es el área de influencia del proyecto. Y también en temas de líneas bases, o sea, por ejemplo, en monitoreos bióticos, siempre se va comparando cómo fue al inicio y después cómo fueron los siguientes monitoreos. Entonces, para eso también ustedes necesitan el estudio de impacto ambiental. Y tienen ahí también, por ejemplo, el alcance del proyecto. Hay veces que las empresas en el estudio sacaron permiso para una actividad y ahora ya las generan mucho más actividades. Entonces puede ser que la empresa necesite más permisos del que ya tiene. Entonces por eso también es importante ver, porque si ustedes detectan eso a tiempo, se van a evitar un gran problema. Inclusive hay proyectos que pueden estar peligrando su licencia ambiental, pueden quedar suspendidos en caso de que estén realizando actividades diferentes a las que fueron aprobadas con el estudio de impacto ambiental. Entonces, por eso es importante también que de los primeros documentos que ustedes solicitan sea el estudio de impacto ambiental. Ya. Entonces, bueno, este es el plan de manejo ambiental. Este es un plan antiguo, como les mencionaba, bueno, no recuerdo si les mencionaba la anterior semana, pero van a encontrarse mucho con estos planes de manejo ambiental antiguos, porque para que haya un plan nuevo debe haber una aprobación por parte del ministerio. Y como la norma recién salió en el 2019, hay planes que todavía seguirán vigentes con este plan de seguridad y salud ocupacional. Ya, aquí está un ejemplo de otros documentos que ustedes pueden solicitar en campo. Todos los permisos y licencias.
En caso de que se almacene grandes cantidades de hidrocarburos, se pide, aparte del permiso ambiental, perdón, aparte de la licencia ambiental, se pide el permiso de la ARCH para almacenar combustible. También, por ejemplo, si es que el proyecto toma agua de una fuente hídrica, necesita el permiso de uso y aprovechamiento de agua. Entonces, ese es otro permiso que se solicita de cajón. Este, este permiso de uso y aprovechamiento del agua, esta concesión. También pueden pedir informes de desarrollo, de monitoreo, informes de inspección que haya habido, informes de accidentes, procedimientos de seguridad, planes, el plan de emergencias y contingencias también de la empresa, si es que tienen planes de manejo de desechos independientes al plan de manejo ambiental, registros de manipuleo, almacenamiento y disposición de materiales peligrosos, el plan de monitoreo, todos los planes, subplanes del plan de manejo ambiental, registros de entrega de EPP, planes de capacitación, o sea, los registros de las capacitaciones que se hayan dado anteriormente. Todo eso se solicita aquí son los documentos con los que ustedes podrían iniciar, como para que empiecen a ver qué es lo que la empresa tiene y qué es lo que les está faltando. Inclusive para cambiar formatos. O sea, por ejemplo, ellos manejan un registro de desechos, pero ustedes ven que su registro no tiene toda la información que pide la normativa. Entonces eso se va cambiando igual, esta documentación. Ya. Los hallazgos de la revisión deberán ser comparados con la inspección de las operaciones en campo y con las leyes. Entonces, nosotros tenemos que conocer la normativa al pie y al derecho para poder sustentar nuestras observaciones y los hallazgos que nosotros vayamos encontrando. Ya. Igual, tenemos que ver si estos documentos, como les decía, contienen toda la información que nos solicita la normativa. Y si no, toca cambiarlos. Ya todo lo que nosotros igual levantemos de la parte documental, se la puede seguir llenando aquí en estas actas de reunión. Ya. Entonces, esto de la inspección en campo siempre debe incluir los temas de como que una evaluación de cómo se ha venido monitoreando el proyecto en todo el proyecto. Entonces, igual nosotros tenemos que asegurarnos que se haya cumplido los periodos de monitoreo y que se estén ejecutando todos los monitoreos que están en el plan de manejo ambiental, que se esté ejecutando en los sitios, con las coordenadas que estén también aprobadas en el plan de manejo ambiental. Ya. Siempre es bueno que esté en la inspección en campo el encargado de ambiente o el encargado de seguridad industrial o el de SSA. A veces contratan una sola persona para que haga seguridad industrial, salud ocupacional y gestión ambiental. Entonces es importante que esta persona esté en su inspección y que responda a todas las preguntas que ustedes le van haciendo. Entonces, no es tan bueno hacer inspecciones sin avisar, por ejemplo, o ir a campo el rato menos pensado y tratar de hacer fiscalización. O sea, es mejor avisar con tiempo para que esté la persona de seguridad presente y le pueda despejar todas las dudas. Ya. Las entrevistas también son importantes, ya que permiten ver el grado de cumplimiento. Entonces aquí puede ser que el personal, por ejemplo, necesite un refuerzo en planes de manejo de desechos. Si ustedes ven, por ejemplo, que no están clasificando los residuos, que hay tachos, pero no está clasificados. Entonces ahí ustedes pueden ir y solicitar o preguntar
¿Sabe usted dónde tiene, si tiene usted la obligación de separar los residuos o dónde puede usted depositar los plásticos? Entonces ellos ya le van diciendo y ahí ustedes ven si es que el personal necesita mayor capacitación. Por ejemplo, le dice a algún trabajador temas de seguridad, del plan de emergencia, de seguridad. Puede ser, ¿sabe usted dónde están los extintores? El extintor más cercano a este sitio. ¿O sabe usted dónde están las hojas de seguridad de los productos químicos? Entonces, todo eso les va a dar a ustedes una idea clara de que si se necesitan más, reforzar temas de capacitación. Y eso ustedes lo pueden incluir en su informe de fiscalización. Ya. Entonces aquí se identifica el grado de conocimiento del personal sobre la protección ambiental, seguridad y salud ocupacional. Es importante saber si es que el personal está advertido de todos los riesgos e impactos ambientales. Ya, y si conoce las medidas de control y mitigación para reducir riesgos. Entonces, en primer lugar, ustedes lo que quieren hacer es saber si es que el personal tiene el conocimiento de todos los impactos que puede generar y también las medidas de control. Entonces, ahí ustedes se pueden basar en esto para hacer un cuestionario y llevar a la fiscalización y hacer estas entrevistas al personal. Entonces, sería así como preguntas que les hagan saber si el personal conoce los impactos que puede generar la empresa y también cómo controlarlos. Ya. Pueden hacer entrevistas así simples, solamente como un intercambio de información. Ustedes van y ven de acuerdo a las necesidades de campo, es decir, van y ven, van a la inspección y ven que no se está separando los residuos, como les decía. Entonces, simplemente se acercan a las personas y empiezan a preguntar como de incumplimientos que ustedes van a ver en campo. También pueden planificar estas entrevistas y hacer un cuestionario completo con todo esto de los impactos que les decía. O sea, si ellos conocen los impactos y es que saben las medidas de mitigación. Ya. Es bueno, sí, tener como una planificación previa antes de hacer estas entrevistas, pero también puede haber, como les digo, entrevistas simples en las que ustedes van y como ven que hay un inconveniente, entonces empiezan a preguntar acerca de eso al personal. Ya, esto del programa de muestreo vamos a conversar, pero como les decía, no siempre se ejecuta un programa de muestreo. Ya, entonces el estudio de impacto ambiental o el plan de manejo ambiental tiene campañas de monitoreo. Entonces, cuando una fiscalización ambiental tiene un programa de muestreo, esto sirve para hacer como una previa, ver que todo esté bien antes del monitoreo que se presenta al Ministerio del Ambiente. Entonces, ese es como el fin de muestrear en una fiscalización ambiental. Más que nada para que no haya incumplimientos en el monitoreo real. Entonces ahí para que se haga una campaña de monitoreo dentro de la fiscalización, deben ver el plan de manejo, ver igual todo lo que les mencionaba de los parámetros que están en el plan de monitoreo, los componentes, las coordenadas, las frecuencias, todo eso tienen que tener antes de hacer este programa de muestreo. Ya, el programa debe incluir el cumplimiento de factores ambientales afectados por las actividades. Ya, entonces, más que nada se basa en el plan de monitoreo ambiental, que tenga el plan de manejo ambiental. Ya. Aquí ustedes también pueden hacer otras observaciones que pueden ser perjudiciales. O sea, después, si es que no se corrige esto a tiempo, después puede ser
perjudiciales. Como les decía, hay incumplimientos que sí son graves, que sí pueden, que sí ponen en riesgo la licencia ambiental o se puede suspender el proyecto. Por ejemplo, esta que les decía, no hacer actividades que están autorizadas. Otro tema también que podría ser motivo de suspensión de una licencia es que tengan descargas ilícitas, o sea, que ellos no hayan reportado alguna descarga y no la monitoreen. Entonces, eso puede generar la suspensión de la licencia. Entonces, esto también ustedes pueden ver. Como hacen la inspección en campo, ustedes ven en el programa de monitoreo si es que está incluidas todas las descargas que haya, todos los sitios donde haya emisiones también de gases, que sea de fuentes fijas significativas. Entonces ahí ustedes ven, si es que ven por ahí que hay alguna descarga que no se la está monitoreando, que no estaba incluida en el plan de manejo ambiental, entonces ahí se la incluye para evitarse que después ustedes vayan a tener una suspensión de la licencia por estas descargas ilícitas que muchas veces se generan en los proyectos. Ya. Aquí nosotros, por lo general, todos los monitoreos que se ejecutan se lo hace con un laboratorio acreditado por el SAE. Entonces, ahí ya se asegura que sean protocolos estandarizados los que sigue el laboratorio. Igual los laboratorios que están acreditados por el SAE constantemente están en auditorías. Anualmente el SAE les audita todos sus protocolos. Entonces, eso da un poco de garantías a las empresas de que los laboratorios que hacen sus monitoreos tienen un control, tienen protocolos y se encuentran bien. Ya. Aquí nosotros tenemos que, para analizar los estudios, los muestreos, se debe tener en cuenta la normativa ambiental vigente. Igual, actualmente tenemos el Acuerdo Ministerial 097A y están los límites permisibles. Y tenemos que asegurarnos que el laboratorio tenga acreditación para todos los parámetros que vayamos a analizar y para todos y en los rangos que están la normativa ambiental, los límites de la normativa. Ya, aquí les dejo este artículo, que es un artículo o sea, últimamente, en varios proyectos que yo he estado, han observado y ha solicitado el Ministerio del Ambiente. Y es que se aprueben los puntos de monitoreo de una manera independiente al plan de manejo ambiental. Entonces, esto está en el artículo 255 del Acuerdo Ministerial 061. Y esto ellos solicitan por una tasa que hay de aprobación de puntos de monitoreo. Entonces, como son fondos que se paga al Ministerio del Ambiente, entonces ellos solicitan que se apruebe de manera independiente estos puntos de monitoreo. Yo les aconsejo que ustedes, antes de aprobar los puntos, se acerquen a la entidad de control y consulten si es que ellos tienen algún formato en específico para aprobación de puntos de monitoreo, porque hay sitios donde no tienen y ustedes van a tener que hacer el informe, un informe técnico en el que describen el proceso productivo, cuáles son sus salidas y dónde son los puntos de monitoreo en función de sus salidas. Es decir, el proyecto tiene una planta de tratamiento. Entonces, mi punto de monitoreo va a ser a la salida de la planta de tratamiento. Aparte, si yo descargo en un cuerpo hídrico, voy a hacer 100 metros aguas arriba de la descarga y 100 metros aguas abajo. Y ahí pongo, esto se considera para poder determinar si es que existió contaminación antes de la descarga y también si es que después de la descarga se generó contaminación por parte del proyecto. Entonces, ahí ustedes hacen la justificación técnica de por qué están haciendo ahí el monitoreo ambiental. Y así ustedes justifican todas sus salidas, ¿ya? Por ejemplo, van a hacer monitoreo de emisiones. Entonces dicen, bueno, la empresa tiene tantas fuentes fijas de combustión. De estas fuentes fijas,
tenemos el 50% son significativas, por ejemplo. Que eso les decía que para ver si es que una fuente es fija, es significativa y se debe ejecutar campañas de monitoreo, nosotros debemos ver en el acuerdo ministerial 097A una potencia, un límite de potencia que nos dice a partir de esta potencia es una fuente fija significativa y se debe monitorear. En caso de que tengan fuentes fijas que no sean significativas, ahí no se monitorea, pero sí tienen que hacer campañas de mantenimiento de estas fuentes fijas. También se debe tener un horómetro para ver cuánto tiempo al año se prenden estas fuentes fijas. Esto sucede mucho con los generadores de emergencia. Los generadores de emergencia por lo general no suelen ser fuentes fijas significativas. Entonces, eso ustedes lo justifican en estos informes. Pero como les decía, hay instituciones que sí tienen sus formatos para aprobación de puntos de monitoreo. Entonces, ahí ustedes es mejor que se acerquen y consulten estos formatos. Y ellos ya les dicen exactamente la información que tienen que llenar para aprobar los puntos de monitoreo. Ya. Bueno, cada vez igual que se va, si es que ustedes hacen un acta de apertura de la fiscalización, debe ir acompañada con un acta de fin de la fiscalización. Entonces aquí se determinan todos los hallazgos y los resultados de la fiscalización en estas actas. Ya. Entonces ahora vamos a ver las no conformidades. Entonces, para que ustedes se alineen un poco con la normativa ambiental, ustedes pueden tomar las no conformidades menores y mayores que están en el reglamento ALCOA. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es un pequeño ejercicio en el que ustedes van a tener que enlistar cuáles son las no conformidades menores y cuáles son las no conformidades mayores. ¿Ya? Entonces, básicamente sería como una síntesis de lo que está en el reglamento ALCOA. Esto les va a ayudar muchísimo porque ustedes cuando vayan a un proyecto a hacer una fiscalización o su proyecto participe, le toque hacer una auditoría ambiental, ustedes van a conocer, y esto sí es fácil un poco aprenderse de memoria, cuáles son las no conformidades menores y cuáles son las no conformidades mayores. ¿Ya? Entonces, eso lo pueden hacer en un documento de Word, simplemente enlistado. No conformidades menores, tal, en tal situación, y no conformidades mayores en tal situación. No copien ni peguen de la normativa, sino más bien hagan ustedes una síntesis de estas no conformidades. ¿Ya? Y esto está en el reglamento ALCOA. Déjenme, les voy a enviar por aquí, por el chat, el reglamento ALCOA. Ya, esto está en el artículo 500. Por si acaso, en el del ERECOA. Ya, entonces lo que tendrían que hacer es enlistar las no conformidades menores y las no conformidades mayores. Ya,
Ese sería el ejercicio que ustedes van a hacer. Y las no conformidades están en el artículo 500 del documento que ahorita les envía al chat, que es el reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Entonces vamos a hacer esta actividad, no es muy larga. Son 20 para las 3. Vamos a hacerla por cuarto de hora y solamente sería sintetizar. Sintetizar cada no conformidad menor y cada no conformidad mayor. Bueno, entonces igual yo voy a estar aquí si tienen alguna duda y me la pueden comentar. Ya, bueno, hay una pregunta, dice, solo enlistamos conforme al artículo 500. Sí, sería el 500 y el 501 que tienen las no conformidades menores y mayores, y solo sería como sintetizar cada no conformidad en una lista, nada más del 500 y 501.
Bueno, entonces vamos a continuar. Quisiera que me digan algunas no conformidades menores y no conformidades mayores que encontraron. Entonces les voy a hacer unas preguntas. Señor David Caicedo, mm, dígame por favor unas 4 no conformidades menores de las que usted enlistó. No sé si está David Caicedo. No. Vamos por favor con Silvana Sánchez. ¿Nos puede ayudar usted indicándonos? A ver, ya, en el chat pusieron. A ver, vamos a ver. Silvana Sánchez, uso y comercialización, tenencia, importación de productos prohibidos, mala gestión de los residuos según la normativa. Esas son las no conformidades menores. Incumplimiento parcial en medidas de biorremediación, incumplimiento parcial del plan emergente o plan de acción aprobado. Entonces, a ver. Ya, aquí están. Entonces, bueno, este era como una tarea súper sencilla porque aquí ya está todo. Entonces, más que nada es para que ustedes después ya uno se va aprendiendo de memoria estas no conformidades menores y mayores. Entonces, por ejemplo, cuando nos dice que cuando una empresa incumple los límites permisibles, es una no conformidad menor. Y cuando hay reincidencia de esta no conformidad menor, pero por fuente y parámetro, ahí es una no conformidad mayor. Es decir, si hubo un incumplimiento, por ejemplo, de DBO en la planta de tratamiento de agua, y en la siguiente, o sea, y después yo vuelvo a ver una no conformidad, vuelvo a ver un incumplimiento en DBO en la planta de tratamiento, ahí se vuelve una no conformidad mayor. Dice, ¿estas conformidades se aplica a todas las industrias que se vaya a fiscalizar? Sí, más que nada es para alinearnos a la normativa con la fiscalización. Y esta normativa, el reglamento ALCOA, es aplicada a nivel nacional para todos los sectores. Ya, entonces ustedes pueden manejarse como que en esta misma línea, es decir, si ustedes levantan una no conformidad, que sea una menor o una mayor de acuerdo a la normativa ambiental. O sea, y como vimos al inicio, em, como vimos al inicio, no todas las observaciones pueden ser no conformidades, porque si nosotros les pedimos a los contratistas que hagan alguna actividad y ellos ya la subsanan, no es necesario llegar a levantarle un acta de no conformidad. Igual ahorita vamos a ver un poquito de estas actas para que quede un poco claro esto de las no, cuándo se levantan no conformidades. Ya. Otra cosa, dice, ¿todos los proyectos deben ser fiscalizados? No. La fiscalización ambiental, en primer lugar, no está en la normativa ambiental, o sea, no hay una obligación que diga los proyectos deben tener fiscalización ambiental, pero la fiscalización se da en dos casos. En primer lugar, se da cuando hay una contratación pública, es decir, hay una institución pública que contrata a alguna empresa para hacer algún proyecto. Entonces ahí quienes hacen la fiscalización ambiental son la gente de la institución pública. Ellos hacen fiscalización ambiental, pero esto está dentro de los contratos, ¿ya? Entonces ahí se da fiscalización por parte de la institución pública. El otro caso es la fiscalización privada. Aquí cuando hay fiscalización privada, los dueños de los proyectos contratan una fiscalización para que la fiscalización controle a sus contratistas. Es decir, que la fiscalización asegure de que las contratistas cumplan con el plan de manejo ambiental y también con la normativa ambiental. Entonces, va a haber muchos proyectos que no tienen fiscalización ambiental, pero se da en estos dos casos. Por lo general, contratan fiscalización en el sector privado cuando hay inversionistas de los proyectos. Entonces, estos inversionistas
por lo general exigen que el cumplimiento del plan de manejo ambiental y de la normativa sea prácticamente al 100%. Entonces ahí es cuando las empresas privadas contratan a fiscalización para que pueda haber un cumplimiento total de la normativa. Dice, ¿el fiscalizador verifica los trabajos de una consultoría ambiental? Sí, también está dentro de su alcance. Como nosotros en la fiscalización lo que queremos es que haya un cumplimiento total de la normativa, entonces también se va a ver el trabajo que esté haciendo la consultora ambiental en caso de que se le contrate. Igual aquí un poco sí verifican que no, por ejemplo, la consultora. ¿En qué caso se contrata consultoría ambiental? En las auditorías ambientales. Ahí de ley hay que contratar una consultora ambiental. Eso sí está normal. Dice que las auditorías las tiene que ejecutar de ley una consultora. Entonces, la fiscalización lo que hace es que la consultora haga bien el informe. Que, por ejemplo, no levante no conformidades así a lo loco, porque eso se va a presentar al ministerio. Entonces, el fiscalizador ve, coge la normativa, pide los documentos y también, por ejemplo, si es que la consultora les levantó una no conformidad mayor y en realidad ustedes viendo la normativa ven que es una no conformidad menor, entonces ahí hay ese chequeo, ese control por parte de la fiscalización para que los documentos se entreguen de una manera adecuada al Ministerio del Ambiente. Pero esto se pone en el alcance de los contratos de fiscalización. Ahí se pone si es que en el alcance, si es que la fiscalizadora va a encargarse también de los trabajos que vaya a hacer la consultora a la que contrate el proyecto. Por lo general sí se lo hace. Ya. Entonces, eso sí, sí es bueno que esté claro que la fiscalización ambiental se da más que nada en el sector público y en estos proyectos de contratación pública, pero no es un requisito del ministerio, sino es algo, o sea, la institución pública fiscaliza los proyectos para ver que se cumpla con el plan de manejo y la normativa. Y en el sector privado, cuando hay inversionistas. Ahí también las empresas contratan a una fiscalización para que se encarguen del cumplimiento, de que las contratistas cumplan con el plan de manejo ambiental. También debe estar como bien claro que los fiscalizadores no ejecutan las actividades. Es decir, si el plan de manejo dice que debe hacerse unos 4 o 5 simulacros al año, la fiscalizadora no es la que va a organizar los simulacros, sino que va a controlar que las contratistas hagan esos simulacros. ¿Ya? Entonces, el fiscalizador es más como un ente rector, más que un ejecutor. Ya. Y todas las actas que nosotros levantamos, todas estas inspecciones que nosotros vamos a hacer a campo, son para que se cumpla con la normativa ambiental y el plan de manejo, para que los contratistas cumplan todo. Ya. Algo también, bueno, aquí nosotros tenemos estas no conformidades. Esto se levanta cuando un proyecto no cumple. Entonces vamos a revisar un poquito como para que igual quede un poco claro esto de las no conformidades. En el aula virtual ustedes tienen algunos formatos de fiscalización. Estos formatos son de una fiscalización privada. La anterior clase vimos también unos ejemplos de una fiscalización del sector público, que era una matriz que usaba la fiscalización del EMAPS para hacer un control del plan de manejo y de los aspectos ambientales de las contratistas. Entonces vamos a ver aquí. Ya. Una persona levantó la mano. No sé si tiene alguna duda. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Verá, yo tengo, bueno, usted el otro día nos comentó que si es que hay algún tipo de sanción, no va a ser para el fiscalizador, sino va a ser para el dueño del proyecto. Ajá. Ajá. Entonces, o sea, aquí en este caso, los fiscalizadores tienen algo que ver con Contraloría. Contraloría podría iniciar algún proceso contra fiscalización o también va directo contra el dueño del proyecto.
En el caso de la contratación pública, sí puede ir en contra de fiscalización. Entonces, por eso ellos tienen también bastante cuidado con todo lo que, los documentos que recopilan. Entonces, por ejemplo, si usted hace una inspección como fiscalizador del sector público, más que principalmente, hace una fiscalización y acepta, por ejemplo, un plan de manejo ambiental. Y este plan de manejo ambiental dice, no sé, me invento algo ahorita, dice que con- instalaron señalética en el proyecto y ustedes aceptan, reciben el informe y hacen un informe que ya lo vamos a ver que es de un certificado del cumplimiento del plan de manejo y ustedes aceptan eso, firman. Entonces, cuando haya estos aspectos de estas inspecciones de la Contraloría, van en contra de la fiscalización, que es quien firmó. Entonces, las multas que yo les mencionaba, que son del Ministerio del Ambiente, que es como otra cosa, eso sí va al dueño del proyecto, porque el dueño del proyecto es el que tiene que cumplir con todo. Entonces, digamos, Hidro San Bartolo, que es el ejemplo que hemos estado viendo en algunos formatos. Si es que ellos incumplen algo del plan de manejo ambiental que, o sea, origine una sanción, el Ministerio del Ambiente lo sanciona a el proyecto. Pero los controles que hace la Contraloría es aparte, o sea, son ya netamente de las instituciones públicas como un control que ellos tienen. Entonces, ahí en ese sentido, sí, sí le puede caer como la sanción al fiscalizador por haber firmado un informe sin que haya sido real. Digamos que la empresa nunca compró señalética y se aceptó y se firmó y se emitió un informe de aceptación del cumplimiento del plan de manejo. Entonces, luego en sus investigaciones descubren que no fue así, entonces ahí sí puede tener la institución pública problemas con la Contraloría. Pero como les digo, son dos situaciones diferentes. El MAE nunca le va a multar a un fiscalizador. O sea, en este caso, le multaría a la EMAPS como dueño del proyecto, pero no le va a multar a un fiscalizador en específico que firmó algún documento. Pero la Contraloría sí, sí hace eso. O sea, son dos situaciones diferentes. Ya, Mm, muchas ujú. gracias. Verán, les voy a indicar esto de los formatos, ya sí lo vimos la anterior clase, pero sí quisiera hacerles un pequeño recordatorio como para que esté un poco claro esto de las no conformidades. Entonces teníamos las actas de reunión, en primer lugar, en donde ustedes pueden utilizar estas actas. Estos ejemplos son un poco del sector privado, porque del sector público por lo general ya tienen sus propios formatos. Entonces, ellos, igual les voy a poner una matriz de la EMAPS que utiliza la fiscalización. Pero bueno, estos que vemos ahorita son del sector privado y eso no está reglamentado, entonces ustedes pueden modificar sus formatos. Lo que sí les recomiendo es que tengan un control de documentación, es decir, como estos códigos que están aquí arriba. O sea, por ejemplo, este es un formato que yo estoy manejando. Si yo le hago algún cambio a este formato, yo tengo que modificarle aquí. O sea, este era, ¿se acuerda que les decía que era el proyecto hidroeléctrico San Bartolo, por ejemplo? SSA, Seguridad, Salud y Ambiente. AR, acta de reunión. Este es el año, que es en este caso 2016, y este es el número de edición de este documento. Entonces es la primera versión. Si es que yo después le hago algún cambio, le voy a poner 2. Esto más que nada para manejar un orden y como todos estos documentos son firmados, entonces no van a tener como un formato y después llegar con otro y que no haya ninguna, o sea, solamente que le cambien así nomás. Entonces eso ustedes lo pueden controlar con estos códigos. Entonces en estas actas de reunión ustedes van viendo los hallazgos, las observaciones en su inspección de campo, en su inspección documental y ahí ustedes van poniendo los hallazgos. Después ponen cuál sería la medida correctiva
para subsanar estas observaciones y la fecha de cumplimiento. Esto es como lo más importante. Y al último va las firmas de responsabilidad de los dos, tanto de la contratista como del fiscalizador. Entonces, cuando, por lo general los contratistas sí ponen de su parte, en lo que pueden ponen de su parte, entonces empiezan a subsanar las observaciones, pero puede ser que haya algo que ustedes vean que no está cumpliendo. O sea, ya van una vez a campo, ven que no están entregando botas de seguridad a sus trabajadores, entonces en la siguiente visita, si vuelve a incumplir, allá no se levanta esta acta de reunión, sino ahí se levantan las no conformidades. Entonces pueden usar otro formato que es un acta de no conformidades que tiene también el mismo código, Proyecto Hidroeléctrico San Bartolo, SCA. Este es acta de no conformidades, el año y la versión del formato. Entonces, con esto ustedes levantan la no conformidad y aquí ustedes pueden basarse en las no conformidades del reglamento del COA para ver si es que es una no conformidad mayor o menor, para alinearse un poco a la normativa, nada más. Entonces ahí igual ustedes ponen fecha de cumplimiento y en caso de que no se cumpla, ahí sí se hace un oficio y se solicita a gerencia o a los dueños del proyecto una sanción para la contratista por el incumplimiento a la no conformidad. Porque si es que no se hace este control con las contratistas, después el MAE, cuando haga auditorías ambientales o inspecciones, el que lo va a multar va a ser al dueño del proyecto. Entonces, esta es la manera como de presionar a las contratistas para que cumplan. A ver, dice, un fiscal, a ver, aquí está, ay, se me fue muy arriba. Dice, una pregunta. Si una empresa contrata los servicios de un fiscalizador, faltando un mes para ser intervenida y sancionada, y el fiscalizador no termina toda la documentación para que se encuentre en regla en el tiempo señalado, ¿se le aplicaría alguna sanción al fiscalizador? No, no podría, porque si solamente le da un mes para hacer todo el plan de manejo ambiental, es imposible que acabe de hacer todo o que acabe de revisar todo. Entonces, ustedes en el plan de trabajo, por eso es bueno hacer este plan de trabajo, porque ustedes ahí ponen un cronograma de actividades que van a ejecutar y cómo van a controlar. Entonces, ¿se acuerdan que hicimos la anterior semana esos planes de acción? Entonces ahí ustedes le indican igual que no van a alcanzar en un mes a revisar todo, porque un plan de manejo ambiental tiene actividades, tiene muchísimas actividades, o sea, puede tener hasta unas 900 actividades que no se van a poder cumplir en un mes. Entonces, o sea, por eso se hace esta planificación y ahí sí se le indica a los dueños del proyecto que se van a tomar, por ejemplo, una fiscalización dura un año o el tiempo que el proyecto, que dura todo el proyecto, digamos, mínimo unos 3 meses. Entonces, ahí sí se puede llegar a cumplir todas las actividades del plan de manejo ambiental. Pero en un mes es imposible y eso sí no sería culpa de la fiscalización porque no, es imposible que haga todas las actividades del plan de manejo en un mes. Ya, entonces, bueno, eso en cuanto a estos formatos. Igual yo les indiqué el anterior una guía de un formato de fiscalización de la EMAPS. Ellos tenían un formato, ellos no se manejaban con actas de reunión, por ejemplo, ni con actas de, bueno, con actas de reunión, sino con unos checklists, que eso también les puede servir. Eso les indiqué la anterior semana. Si quieren les puedo indicar como para hacerles un recordatorio. A ver, esto tenía aquí. Esta era la matriz que ellos ocupan, que la fiscalización de la EMAPS ocupa.
para hacer sus inspecciones. Entonces, ellos no se manejan con actas de reunión ni no conformidades, sino tienen una matriz de supervisión para contratistas. Entonces, aquí, como ven, ellos van viendo temas de señalización, de, de temas de seguridad industrial en sí, equipo de protección personal, manejo de explosivos, es como un formato ya estandarizado que ellos han hecho. Temas de capacitación, aspectos ambientales, como que si hay control de polvo, si hay ruido, etcétera. Entonces, esto es una matriz que ellos utilizan cada vez que van a hacer fiscalización. Entonces, otra vez les menciono, igual que en la parte privada, ustedes pueden manejar sus formatos, pero en la parte pública siempre hay formatos propios de la institución. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que hacer es, cada visita a campo, llenar estos formatos. Y después se presenta un informe de fiscalización. Ya. Ahora, hay otra cosa que también, esto que les voy a enseñar ahorita, se lo verifica en el sector público, ¿ya? Y este tema es las especificaciones técnicas y rubros del contrato. Cuando hay una contratación pública, hay rubros ambientales por lo general. Entonces, ahí no en todas las contrataciones, ¿no? Sería perfecto que en todas las contrataciones haya fondos ambientales. A veces no le dan fondos ambientales y eso lo cubre el proyecto como los costos indirectos, como de las utilidades. Por eso no ponen mucha señalética o no ponen mucho personal o cosas así. Pero sí hay instituciones públicas que que ponen rubros ambientales. Entonces, en el caso de la fiscalización, lo que tiene que verificar es que se cumplan esos rubros ambientales. Vamos a ver aquí. Voy a abrir. Ya, entonces les voy a indicar unos 2 documentos. Estos son de la Secretaría de Hábitat y Vivienda. Ellos tienen un proyecto en las que también hubo una contratación pública, contrataron una empresa privada para hacer este proyecto y hay unos rubros ambientales y especificaciones técnicas. Entonces, los contratistas de construcción presentan planillas y ahí, en estas planillas, ellos cobran por estos rubros ambientales. Entonces, ustedes, igual como fiscalización, tienen que asegurarse que esos rubros se los haya implementado en campo. Entonces, eso les voy a indicar. En la parte privada también suele haber rubros ambientales. Es similar, pero no siempre el fiscalizador se encarga de ver eso en la parte privada, perdón. No siempre ve estos rubros ambientales. Por ejemplo, en esta fiscalización que yo les mencionaba de que he participado de hidroeléctricas y de líneas de transmisión. En algunas hidroeléctricas no se ha incluido como la verificación de rubros ambientales en planillas. Eso no se ha hecho en el sector privado. Pero en el sector público siempre el fiscalizador ambiental verifica que la contratista haya implementado los rubros ambientales que cobra en cada planilla, cada mes. Entonces eso les voy a indicar ahorita. A ver, vamos a ver en proyectos. Ya, entonces estas son, por ejemplo, las especificaciones técnicas. Bueno, primero vamos a ver este. Son unos términos de referencia del contrato. Entonces aquí vamos a mandarle a buscar plan de manejo ambiental. Ya, entonces estos son los rubros ambientales que yo les menciono. Entonces en los contratos del sector público con una contratista, se especifican estos rubros, hay unos rubros ambientales en el que ellos dan
un porcentaje, o sea, ellos se instalan estas actividades y se cobra por eso. Entonces, por ejemplo, aquí dice, este es el plan de manejo ambiental, dice cerramiento provisional de la obra, tenemos control de polvo, el kit de prevención de derrames, la bodega de almacenamiento de desechos, etc. Entonces, aquí está la unidad. Aquí está el valor y la cantidad. Bueno, esta es sería la cantidad en metros o en metros cúbicos. Aquí está el valor unitario y este es el valor total. Entonces, aquí, por ejemplo, tienen que haber instalado 100 metros de cerramiento provisional de obra. Cada metro cuesta 19,59. Entonces, al final, ellos cobran esto. O sea, los contratistas cobran este valor. Igual de control de polvo, en este caso eran 100 metros cúbicos de agua, cada metro cúbico está en 7,84, entonces al final cobran esto. Entonces la contratista también en sus inspecciones de campo tiene que verificar que lo que ellos cobran en planilla se esté realmente ejecutando. O sea, si ellos están solicitando, están diciendo que hacen control de polvo, en realidad ustedes deberían ver en campo que hacen ese control de polvo, que tienen sus registros firmados con la cantidad y todo esto. O que tienen kit antiderrames o tienen una bodega de almacenamiento de desechos. Eso también les tocaría ver a ustedes porque cada mes en el sector privado, los fiscalizadores hacen un informe de aceptación del cumplimiento del plan de manejo ambiental y también, bueno, se aceptan estos rubros ambientales. Entonces, por eso deberían verificar. Por lo general siempre hay estos detalles, están en los contratos o en los términos de referencia, o hay documentos de especificaciones técnicas y aquí están los rubros ambientales. Entonces, si ven, por ejemplo, tiene rubros para el plan de mitigación de impactos, para el plan de manejo de desechos, plan de capacitación y todos los planes del plan de manejo ambiental. Aquí, en cambio, en este documento que vamos a ver aquí, nos da las especificaciones técnicas. Entonces, este es un documento como un poco más completo. O sea, aquí están los valores y aquí, en cambio, están las especificaciones técnicas. Entonces pongamos aquí plan de manejo ambiental. ¿Ya? Entonces aquí nos dice, por ejemplo, vamos a la bodega. ¿Se acuerdan que había una actividad que era bodega de desechos? Bodega de... Ya, entonces aquí, por ejemplo, en los rubros, nosotros teníamos la obligación de ejecutar una bodega de almacenamiento de desechos. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice exactamente las dimensiones, el material con el que debe estar elaborado, nos dice cuáles son los materiales mínimos que se debió contratar. Entonces, por ejemplo, aquí dice que esta bodega tiene que tener 2 recipientes de plástico, un recipiente metálico, 3 pallets, etcétera. Entonces, esta es una ayuda que le dan. Igual, por ejemplo, en el plan de capacitación, vamos a ver que tienen temas que debieron haber cumplido en el plan de capacitación y esto está aquí. Manejo de desechos, acopio diferenciado. Entonces, estas son las especificaciones técnicas y a ustedes también les tocaría como fiscalizadores ver que si en realidad se esté cumpliendo, que tengan las contratistas las evidencias del cumplimiento de todas estas actividades. Por eso ustedes pueden darles los formatos o pedirles a ellos que hagan sus propios formatos de registro, digamos para este tema de capacitación, por ejemplo. Ustedes tienen que pedirles que ellos hagan un registro de capacitación en donde todos los trabajadores firmen que han recibido todas estas capacitaciones. Entonces, cuando ustedes verifican todo esto, ahí se hace el informe de aceptación del plan de manejo ambiental. Otra cosa que se solicita, bueno, como ven ustedes aquí, tenemos los rubros ambientales, tenemos las especificaciones técnicas
Y tenemos el plan de manejo ambiental. Entonces, las contratistas tienen que cumplir todas estas actividades. Ustedes van y hacen inspecciones en campo, piden actividades específicas, ellos cumplen. Otra cosa que se pide a las contratistas es el informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental mensual. Entonces, eso, y ahí ustedes pueden pedirles, o sea, que se incluya las especificaciones técnicas, como igual son rubros del plan de manejo ambiental. Ellos deberían poner todo, o sea, que se cumplió todo esto, porque hay rubros ambientales. Entonces, estos informes ambientales de cumplimiento que se presentan de manera mensual a fiscalización, y bueno, esto sí es para el sector público y privado, o sea, siempre se le solicita también a la contratista informes mensuales del cumplimiento del plan de manejo ambiental. Estos informes les sirven a ustedes para las auditorías ambientales, para verificar que hayan cumplido con los rubros, o sea, es como obligatorio, hasta para hacer su certificado de cumplimiento del plan de manejo ambiental, como de aceptación. Ustedes verifican el informe de cumplimiento que les presenta las contratistas. Entonces vamos a ver ahorita un ejemplo de un informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental que deberían presentarles mensualmente las contratistas. Eso vamos a verlo ahorita. Me parece que sí está en el aula virtual. Ya, esto ustedes lo tienen en el aula virtual para el último, para el día de, o sea, como el último día de capacitación. Lo vamos a ver ahora porque igual es como parte de la inspección en campo que se ejecuta. Ya, entonces, este es un ejemplo de un informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental que las contratistas deberían presentarles a ustedes mensualmente. Entonces, este, por ejemplo, es un proyecto en el que es un proyecto que fiscalizaba la empresa eléctrica de el EPCO, del Cotopaxi, el EPCO S.A. Entonces, aquí se presentaba así. En primer lugar, tenemos los datos generales de la empresa. Ya, tenemos la normativa ambiental que se está evaluando de referencia. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, es un formato, o sea, ellos, los de la empresa eléctrica, solicitaban que siempre se coloque como las actividades de la planilla, o sea, esto vamos a verlo más adelante, más abajo, más bien. ¿Ya? Bueno, en este caso pedían que se mencione el contrato. Siempre les piden que este informe del plan de manejo a qué contrato hace referencia. Entonces, en este caso era un contrato en el que había 2 convenios, entonces ahí solicitaban que se mencione esto en el informe, en los informes de cumplimiento ambiental. Ahora, de ahí se colocan objetivos, responsables, como la estructura del plan de manejo ambiental. Ya. Aquí, esto es algo, por ejemplo, que pedía el EPCO. En este ejemplo que hemos visto de la EMAPS, que vimos esa matriz, ellos no solicitan este detalle tan específico, ¿ya? Pero sí solicitan el porcentaje de avance de la obra. Eso sí solicitan. Ya les voy a indicar igual un informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental para la EMAPS. Ya, entonces en esta, aquí la empresa eléctrica, en cambio, la fiscalización de la empresa eléctrica sí solicitaba que se haga una descripción de las actividades que se hicieron para
esta planilla, porque mensualmente, por lo general, se hacen las planillas. Entonces ahí solicitaban que se pongan las actividades constructivas que se ejecutaron en ese mes. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta información de ley les tiene que dar el ingeniero civil, el encargado de la obra, en el caso de que sea un proyecto de construcción. En el caso de que sea otro tipo de proyectos, debería darles esta información el encargado. Ya, entonces aquí se pone todas las actividades de la planilla. Como les mencioné. Ya. Ya, y de ahí sí tendrían que ir poniendo el plan de manejo ambiental y colocando aquí cómo ellos cumplieron estas medidas. Entonces, por ejemplo, en el plan de manejo ambiental decía que se debe dar inducción a todo el personal. Entonces aquí en descripción se coloca, se ha impartido inducción al nuevo personal y esto respalda al convenio. En este caso particular había una parte que era de la obra civil y otra parte de las instalaciones eléctricas. Entonces por eso pedían que igual se describa o se detalle si estas actividades correspondían a los dos convenios o solo a uno. Ya, entonces, bueno, aquí también siempre el informe del cumplimiento del plan de manejo ambiental tiene anexos. Entonces aquí, por ejemplo, se menciona que se ha impartido al personal inducciones y se adjunta como anexo número 1 todos los registros de inducción que se ejecutó en ese mes. Aquí, por ejemplo, dice las áreas donde exista personal permanente deberá contar con un kit de primeros auxilios. Entonces se anexa, como aquí en este anexo 4, se pone, bueno, aquí en el anexo 2 está más bien, fotografías del botiquín de primeros auxilios, en el anexo 3, registros de entrega de EPP, en el anexo 4, fotografías del kit antiderrame. Entonces así se van haciendo anexos, anexos, anexos para que se presenten fotografías, registros, facturas, todo lo que evidencia el cumplimiento del plan de manejo ambiental de manera mensual. Ya, entonces es un ejemplo que yo ahorita les estoy mostrando de un informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental de la empresa eléctrica. Bueno, entonces se lo ejecuta así y se pone anexos. Entonces esto lo hacen cada vez mensualmente. Ya, pues esto también les ayuda, como les decía, en las auditorías ambientales, porque hay veces que las contratistas hacen su actividad y se van, y después ya les toca hacer una auditoría ambiental o sea, los dueños del proyecto, y si no les entregan ninguna información, no van a tener nada, y ese rato les toca buscar a las contratistas para que, para que les den las evidencias del cumplimiento del plan de manejo. Entonces, sí es bueno siempre, siempre elaborar estos informes ambientales. Ahora les voy a compartir, es muy similar este informe de la EMAPS. A ver, pongámosle aquí. Profe, buenas tardes. Una Sí, buenas consulta. tardes. Ujú. Eh, por ejemplo, de pronto una fiscalización se puede volver obligatoria en el caso que, digamos, yo como dueño de la empresa, en mi medida de monitoreo, en mi plan de monitoreo y seguimiento, pongo que se va a realizar una fiscalización a mi proveedor, por ejemplo, ¿o no? Sí, ahí sí les tocaría de ley obligatoriamente hacer una fiscalización a los proveedores. Entonces, o sea, yo en realidad no recomendaría tanto poner eso como una actividad del plan de manejo si es que no están obligados, porque ahí de ley siempre, siempre les tocaría hacer eso. Y en realidad en la normativa ambiental no exigen que haya fiscalización. Lo que sí
digamos que se controle que los proveedores tengan permisos o cosas por el estilo. Pero si ustedes ya colocan en el plan de manejo ambiental que va a haber una fiscalización, ahí sí de ley, o sea, lo vuelven algo que no es obligatorio a nivel nacional, una obligación a nivel nacional, porque cada vez que hagan una auditoría, ahí sí les van a verificar que se esté haciendo fiscalización a los proveedores. Entonces, si está en el plan de manejo, es obligatorio. Pero si es que ustedes todavía no han elaborado el plan de manejo, como recomendación, es mejor no poner más actividades de las que están en la normativa. Oh, ya. Y tengo otra consulta. Por ejemplo, la autoridad ambiental competente, ya sea Ministerio de Ambiente o sea alguna prefectura aquí a nivel nacional, ¿cuántos llamados de atención podría hacer a una actividad económica el dueño de la empresa para ejecutar de pronto alguna multa y extender una no conformidad mayor, por ejemplo, al no presentar un informe ambiental de cumplimiento o la auditoría ambiental de cumplimiento, en este caso para una licencia? Ya, eso depende bastante del sitio, porque no todas las instituciones o las autoridades competentes se manejan de la misma manera. Por ejemplo, aquí en Quito, em, o sea, ni siquiera hacen llamados de atención muchas veces. Simplemente van, hay el incumplimiento, generan un ICRE, se llama, y sancionan. No hacen ni llamados de atención. En algunos incumplimientos. Digamos que van a inspeccionar una empresa y, y ven que esta empresa descarga agua sin tratar a una quebrada. Entonces, de ley, levantan un ICRE, sin ningún llamado de atención ni nada, levantan el incumplimiento y hay sanción. De ahí hay otras cosas que a veces hacen un llamado de atención. Por ejemplo, les dicen, bueno, para mañana tienen 10 días para arreglar el área de desechos. Entonces ahí les dan un poco más de tiempo y después si es que no se presenta eso, ahí sí levantan un ICRE. Pero hay instituciones que son súper diferentes. Por ejemplo, digamos, las direcciones provinciales. Ellos no son yo he visto igual de los proyectos que he trabajado, no son tan estrictos. Les mandan no levantan como ese rato van y levantan sanciones. Son un poco más tranquilos en ese sentido. Entonces, no le podría decir como cuántas, porque legalmente en la normativa no hay como estos llamados de atención como tal, sino habla de sanciones. Entonces, en teoría, todos los incumplimientos que se generen son sancionados. Entonces no hay esta figura de llamado de atención, ya, pero como legalmente todo es sancionado, ya, pero las instituciones se manejan de diferente manera. Entonces no hay como una regla que todos tienen como que la opción de llamar unas 2 veces de atención o cosas por el estilo. Pero, por ejemplo, al momento de sacar un registro ambiental, por ejemplo, en el año 2017, y hasta la fecha no se ha presentado bueno, de un registro ambiental, y hasta la fecha no se ha presentado un informe ambiental de cumplimiento, o sea, pero ni al año ni a los 2 años en la autoridad ambiental competente. Ya. La autoridad tiene todo el derecho de sancionar. Entonces, ellos podrían, o sea, no es necesario que le hagan un llamado de atención, porque en la norma hay una sanción por no presentar los documentos ambientales. Entonces, eso está en el Código Orgánico de Ambiente. Les voy a compartir esa partecita, porque igual sí. Y si aún así la empresa no paga INGE, o sea, es como que, bueno, oídos sordos, me llegó el llamado, bueno, la notificación, oídos sordos y ya, o sea, pero no hacen nada. Ahí primero les suspenden la licencia y les clausura. Entonces eso sí puede pasar. La fiscalización bueno, hay una fiscalización ambiental que es de las instituciones por ejemplo, la Secretaría de Ambiente tiene un departamento de fiscalización ambiental. Yo les comentaba al principio del curso que trabajé ahí por 2 años en fiscalización y ellos, o sea, si es que hay un incumplimiento y no se solventa,
ellos trabajan directamente con la ANT, no, Agencia Metropolitana de Control, la AMC. Entonces, se clausuran estos establecimientos que generan contaminación y no presentan, tienen reincidencias, no presentan los informes que se les solicita o cosas así. Entonces, ahí sí, en Quito se maneja así. Tal vez en otros lados, como les digo, no es tan estricto este tema del control ambiental, pero aquí en Quito sí les clausura a los establecimientos. Ya, Inge. Ya, a ver, Gracias. de nada. Voy a indicarles esto aprovechando que mencionó la compañera, este tema de las sanciones, porque también es bueno como fiscalizadores que ustedes vean que el valor, o sea, cuánto les llegaría a costar a la empresa estos incumplimientos que ustedes están solventando o ayudando a solventar. Código orgánico. Vamos a buscar este. Ya. A ver, vamos a ver esto. Ya. A ver, ahorita les voy a compartir este tema de las sanciones ambientales. Está en el Código Orgánico del Ambiente, por si acaso ustedes igual quieran profundizar en algo de esto. Entonces, en primer lugar, antes del Código Orgánico Ambiental decía, por ejemplo, no se presenta documentos ambientales, son 5 remuneraciones básicas, así. En cambio, en este Código Orgánico Ambiental han hecho como dos partes. En primer lugar, hacen, si es que es una falta leve. A ver, aquí. Ya. Bueno, ven si es que es una falta leve, grave o la magnitud de la falta que han hecho. Y después también lo que hacen es verificar este impuesto a la renta de la empresa. Entonces ahí, según eso, ponen la multa. Entonces, por ejemplo, en primer lugar están esto del impuesto a la renta. Entonces, hay el grupo A, B, C y D. Entonces aquí ven ellos los impuestos que tiene la empresa. Dice entre 0 o una fracción básica grabada con tarifa 0 para el impuesto a la renta de personas naturales. Entonces, aquí hay esta clasificación de 4 grupos de acuerdo al impuesto, el impuesto a la renta de la empresa. Ya. De ahí cuando no hay personas naturales que no tienen la obligación de presentar la declaración de impuesto a la renta, son parte del grupo A. Ahora, tenemos estos grupos que son leves y graves. Leves, graves y muy graves. Entonces aquí tenemos, y ahí es cuando dicen cuánto es. Si es que es un salario básico, aquí dice. Infracciones leves, grupo A, B, C y D. Infracciones graves, grupo A, B y C, D. Y aquí sí dice cuántos salarios básicos les va a costar esa multa. Ahora veamos esto de infracciones leves. Y esto de las diferentes infracciones, mándenme a buscar. Ya, entonces aquí, por ejemplo,
hay estos. Dice las leves, es el inicio de un proyecto categorizada como de bajo impacto sin la autorización administrativa. El incumplimiento de obligaciones contenidas en la autorización administrativa, plan de manejo ambiental, cuando no estén tipificados como graves o muy graves, ¿ya? Por ejemplo, aquí sería una falta leve la no presentación de las auditorías ambientales y reportes de monitoreo. Ya, y así. Entonces, según esto, ahora se determina el incumplimiento y la infracción, dependiendo si es una falta leve, grave o muy grave, y el grupo al que pertenezca la empresa por su impuesto a la renta. Entonces, ahí ustedes ven este tema de las sanciones. Ya, y ahora sí, ya retomando a la presentación, les voy a indicar un informe de cumplimiento de la empresa contratista de la EMAPS, que vamos a ver es similar a la del EPCO. Tal vez lo que no presentan es, o sea, no está como tan detallada estas actividades, digamos, de obra civil. A ver. Informe. Ya. Ya, entonces esta es un informe de cumplimiento que se presenta mensualmente a la EMAPS. Entonces, ellos igual tienen su propio formato. Aquí podemos ver. Fue presentado en enero de este año. Y aquí nos piden esta información. El nombre del proyecto, el monto, el código, el plazo, el avance de la obra. No nos piden esa información de la empresa eléctrica que vimos que pedían todo ese detalle de obra civil. Aquí solamente está como un croquis de ubicación y empieza lo mismo que la otra. Las actividades del plan de manejo ambiental y las evidencias del cumplimiento. Entonces, hay cosas que ustedes las pueden poner aquí en el informe y otras van a ir como anexos, así igualito que el de la empresa eléctrica, ¿ya? Pero la idea es que ustedes siempre pidan como fiscalizadores, pidan siempre estos informes de cumplimiento del plan de manejo ambiental mensual a la contratista. Aquí está, por ejemplo, el tema de los exámenes médicos, ventilado, etcétera. Y con esto ustedes pueden elaborar su informe de aceptación y se paga las planillas con esto. Entonces ahí viene la pregunta que hicieron anteriormente, que era si es que después la Contraloría les puede venir encima. Entonces en realidad sí, porque si ustedes firman como una aceptación, deberían estar seguros de que se hayan ejecutado esas actividades y que las evidencias que les estén dando sean las suficientes y sean sólidas. Por ejemplo, si dicen que se han hecho exámenes, deben presentarle los exámenes, los certificados médicos. ¿Ya? Entonces, esto sí es un poco complicado por Contraloría. Más que nada, Contraloría se fija bastante en el tema del IES, por ejemplo. Aquí los planes de manejo suelen tener una actividad que dice que todos los trabajadores deben estar afiliados. Y ahí ellos verifican o sea, que todos los trabajadores que se presentan como parte de la nómina en la planilla estén asegurados y que en el plan de manejo estén como este certificado de pago de todos los trabajadores. Entonces ahí sí podrían tener problemas con Contraloría. Ya. Y por lo general, cuando se
elabora eso. Entonces siempre se pide a las contratistas que elaboren ese informe mensual. Y después, cuando ellos les presentan todas las evidencias y todo está en orden, ahí lo que se solicita es cuando ya se acaba la obra, un informe de cumplimiento del plan de manejo compilado. O sea, ellos compilan, digamos, era una obra de 5 meses, presentaron un informe mensual y al final tienen que hacer el informe final del cumplimiento del plan de manejo con una recopilación de todos estos informes mensuales. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un certificado. Ya. Les voy a indicar. Para este ejemplo que hemos estado viendo del EPCO, hay una parte al último del informe y también en el plan de manejo, verán, en el plan de manejo ambiental que vimos de la EMAPS. ¿Dónde está? Bueno, este es del ELEPCO. Este informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental es de la empresa eléctrica. Entonces, al final del informe, siempre hay un espacio para que apruebe el fiscalizador. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver que dice aprobado por, y ella sería la fiscalizadora Marjorie Romero de la empresa eléctrica. Y aquí está su firma. Entonces, todos los informes de plan de manejo ambiental tienen ese detalle. En este también ustedes pueden ver aquí, este es el informe del plan de manejo ambiental que veíamos de la EMAPS. También al final del informe del plan de cumplimiento del plan de manejo está un espacio para que firme el fiscalizador, que en este caso es el ingeniero Diego Viteri. Entonces, esto significa que el fiscalizador está de acuerdo con todas las actividades que se presentaron ahí. Y esto sí, o sea, si es que hay una fiscalización efectiva en la que hay un seguimiento y el fiscalizador va a campo, es fácil darse cuenta si es que las actividades que están presentando son reales o no, porque el fiscalizador está ahí constantemente. Entonces, si le dicen, por ejemplo, aquí que hay baños, el fiscalizador debe constatar en sus visitas de campo que hay baños para los trabajadores. Ya. Y los fiscalizadores presentan después, cuando ya están de acuerdo, aparte de esa aprobación en el plan de manejo ambiental, presentan un oficio en el que ellos certifican que todo está bien. Entonces vamos a ver, este es un oficio de, bueno, el asunto dice cumplimiento del plan de manejo ambiental del convenio 095. Entonces dice, en referencia al cumplimiento del plan de manejo correspondiente a la liquidación del 095, dice, me permite informar que durante la ejecución de las obras se realizó el cumplimiento adecuado de las medidas establecidas en el plan de manejo ambiental. Entonces, hay estas dos aprobaciones. La que está en el mismo informe o plan de manejo ambiental, en el informe de cumplimiento, y también siempre hay un memorando, un oficio por parte de la fiscalización en el que dice que está de acuerdo con las actividades ejecutadas y que se puede hacer los desembolsos de las planillas, por ejemplo. Entonces, eso siempre se ejecuta, o sea, en un proceso de fiscalización. Ya. Entonces, ahora tenemos unos 5 minutos y vamos a retomar la presentación, que teníamos un par de diapositivas más que ver para acabar esto de la fiscalización en campo. Entonces, este es en sí la fiscalización en campo terminaría con estos informes, con estos memorandos en donde fiscalización está de acuerdo
o si no, en caso de que no estuviera de acuerdo, se presentarían memos de no conformidades o se levantarían estas actas de no conformidades en el caso de que no se estén de acuerdo con alguna actividad. Ya. Bueno, entonces, en el caso de la fiscalización privada, los ejemplos que ahorita vimos son de la fiscalización pública, por lo general. Como en el caso de la fiscalización privada, nosotros hacemos nuestros propios formatos. Entonces, nosotros de igual manera se solicita estos informes de cumplimiento a las contratistas y después se hace una reunión en la que se determinan todos los hallazgos que se encontraron. Entonces, cuando se hace la fiscalización en campo, se termina con esta reunión y por lo general deben ir las mismas personas que fueron a la reunión inicial. Aquí se determina todos los hallazgos que se encontraron. En caso de que no se haya subsanado alguna observación, las no conformidades, y se hacen las recomendaciones de mejora. Ya. Aquí igual se hace un acta del cierre de la fiscalización. Ya. Bueno, como recomendación, igual siempre que se hace una fiscalización, el fiscalizador tiene que tener como una posición de firmeza, porque va a solicitar actividades, entonces siempre es una posición como de autoridad un poco con los contratistas y como una guía también. O sea, tienen que estar justo en el equilibrio, una guía y una autoridad para poder solicitar que cumplan las actividades. También es bueno guiarles, o sea, no poner más trabas porque el objetivo de la contratista y de la fiscalización es que el proyecto salga y que no haya, es que se acabe el proyecto y que no haya incumplimientos. Entonces todos van para un mismo fin. Entonces la idea de la fiscalización también es darles guías, darles como conocimiento de los formatos que se necesitan, darles igual si es que le dicen, por ejemplo, usted les dice, para la próxima semana todos con botas de punta de acero. Entonces, o les dicen para el lunes y la contratista dice, chuta, para el lunes tal vez no le ofrezco, pero para el martes sí. Entonces puede haber esta flexibilidad también como de días. Ya si le dicen, pero puedo a fin de, o sea, en 2 semanas, ahí sí ya no se puede dar esa flexibilidad por las auditorías que también se tiene, pero sí se puede ser un poco flexible. El propósito es, como les digo, no tener incumplimientos a futuro. Ya, entonces, puede haber igual en esta cosas que no quedaron en claro en el momento del recorrido en campo. Dice, por favor, Alejandra. Sí están viendo la presentación. No. Sí. Uy, ¿en dónde se quedaría? Bueno, estamos aquí, pero ya nos faltan unos 2 minutos. Entonces no creo que acabemos con todo. Ya. A ver. Me sale como una notita de color rojo. ¿Ahí están viendo la presentación o todavía no? No. No, qué raro. Dejar de compartir. Ya. Pero bueno, ahorita como ya justo son las 4, creo que más bien vamos a dejar esa diapositiva. Nos quedan unas 4 o 5 diapositivas. Esas las vamos a dejar para el día de mañana. No sé si tienen alguna otra consulta. ¿No? Bueno. Entonces, muchas gracias por la asistencia, por su participación también en la clase y nos vemos el día de mañana.